Bueno, formalmente entonces muy buenas tardes a todos. Ahí veo que sí, ahí se van agregando. Entonces, bienvenidos tal vez para tomar un minuto ahí como presentarnos y salir un poquito del estrés, de la formalidad. Mi nombre es Johnny Ramírez, yo soy de Intel, tengo 8 años de estar en Intel. De profesión soy ingeniero industrial y mi especialidad, por llamarlo así, va muy orientado a metodologías de mejora. Entonces, al final, y ustedes saben que ya en la vida profesional, pues todo es así. Al final, indiferentemente de la carrera que vos saques, esto es un tema de si sabes o no saber hacer, o no sabes hacer las cosas, y depende de los resultados. Entonces, al final, eh, es algo que yo he aprendido con el tiempo y algo que desde que lo entendí, pues he tratado de sacarle provecho. Y la idea de estar aquí con ustedes compartiendo este ratito, pues es tal vez compartir un poquito de esa experiencia también, ¿verdad? Al final, como les mencionaba, indiferentemente de la carrera, yo creo que lo que al final le sirve a uno es un combinado, es como una recopilación, como un sumario de todas las cosas buenas que uno puede ir captando en el camino. De repente, de ese montón de gente y mentores que uno tiene en la vida, pues de X persona tomo tal situación que me agradó, de este otro tomo esta otra. Y al final todo es básicamente un, un compilado. De igual forma, aparte de esos mentores de vida que uno tiene, así son los cursos, o así al menos lo veo yo. Pues puedes ir a sacar las certificaciones que vos quieras, y más ahorita que se ponen mucho de moda. Pero al final todo se trata no de tener un certificado, sino si realmente puedes o no puedes hacer las cosas. A manera introductoria me gusta siempre hacer eso porque no veamos esto como una charla en donde voy a aprender y menos, muchísimo menos en 50 minutos todo lo que podríamos hablar a nivel de problem solving. Eh, pero sí creo yo que hay oportunidades de captar algunas partes importantes. Entonces, creo yo que tal vez eso es lo que podemos sacar provecho ahorita y por supuesto, como la idea es que les quede algo, inclusive Dago y Fred, ahí podemos compartir el contacto para si alguien quiere este, ahondar un poquito en algún tema o inclusive requiere ayudita, algún empujón con alguna otra. La idea es extender y hacer crecer esta red y, y de repente les pueda servir el contacto para que en un futuro le podamos apoyar en algo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Ya vamos cerrando día, ¿verdad? Es después de las 5, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más simple y straightforward posible. Eh, el tema de hoy viene muy orientado, o al menos el título de solución de problemas con el método científico. A mí me gusta más sumarizarlo en temas o mencionarlo como en inglés se dice structured problem solving, que es método estructurado para resolución de problemas, por decirlo así. Hay muchas metodologías en el mercado, número uno, y ahorita les mencionaba que certificaciones hay muchas. Entonces, podríamos hablar de Lean, podemos hablar de Lean Six Sigma, podemos hablar de algo que se llama MVPs, podemos empezar a hablar de Kanban, podemos hablar de muchas metodologías que ahorita hay en el mercado. Al final, lo que importante es que indiferentemente del certificado que vos tengas, que puedas sacar piecitas para hacer tu forma de hacerlo. ¿Ok? Entonces, yo les voy a hablar desde el punto de vista más pragmático, desde el punto de vista más real, al menos en mi experiencia de trabajo en los últimos 10, 15 años. Y cualquiera de estas metodologías que ustedes vayan a ver en el mercado va a empezar por esta primera pregunta, que es un problema. Entonces, un problema es que no tengo plata. Sin embargo, cuando hablamos a nivel estructurado del problema, hay que verbalizarlo diferente. Y si quieren, lo que podríamos hacer es saquen un papelito y anoten unos 4 o 5 tips que vamos a sacar el día de hoy. El primero es el siguiente: ¿cómo se estructura un problema? A nivel latino, sí tenemos un problema bastante grave con esto. Tenemos una tendencia de generalizar un poquito las cosas. Entonces, a nivel de estructura de problema, sí es necesario aterrizar un poco más para entender qué es y qué es no.
Entonces, lo primero que deberíamos de entender es qué es un problema. Vamos a ver aquí del libro la descripción que viene aquí. Un problema es una desviación de una norma, estándar, expectativa o indicador. Básicamente, eh, cuando a mí me gusta mucho hablar del estándar. Sin embargo, el estándar no es más que básicamente un set de reglas, ¿ok? Un proceso a seguir. Siempre debe haber hay una forma general de cómo hacer las cosas, una forma aceptada. Eso es un estándar. Cuando las reglas del juego se están dadas. Al mismo tiempo una norma o una expectativa o un indicador. La idea es simplemente tener un camino donde seguir, ¿ok? Cuando vemos muchas personas trabajando en un mismo lugar y hacemos una misma pregunta para las 10 personas, no sé cuántas hay aquí, me parece que como 10 o 15. Si yo hago una misma pregunta para 10, 15 personas, probablemente voy a comenzar a tener respuestas diferentes, lo cual está bien. Todos tenemos nuestra perspectiva. Sin embargo, cuando hablamos de procesos o hablamos básicamente de proyectos y hablamos a nivel profesional, obviamente siempre hay que tener un baseline, siempre hay que tener alguna guía que nos permita a todos alinearnos en una misma idea. Bueno, un problema es cuando nos desviamos de esa misma idea. Cuando yo pensé o yo genero un conocimiento o genero una acción con base a lo que yo pienso que es correcto, pero resulta que Dagoberto pensó que era diferente. Básicamente un estándar son las normas que tenemos que seguir, sea a la hora de ejecutar un proceso, crear un proceso o lo que tengamos que realizar. Esa desviación es lo que comienza a generar problemas. Si hablamos a nivel de Lean o a nivel de Lean Six Sigma, por ejemplo, básicamente lo que buscan estas metodologías es controlar la variabilidad. Y la variabilidad es parte también de lo que puede surgir como un problema porque es la desviación, es algo que yo estoy no esperando de mi proceso. Entonces, es un problema simplemente cuando nos desviamos del camino inicial, de donde queríamos o donde deberíamos de ir según el reglamento que yo tenga a nivel de empresa, estudio, lo que sea. Esa es la primera parte. Aquí, vamos a ver, pasé esta. Permítame, tengo que mover aquí una ventanita que me está estorbando. Un problema no necesariamente es malo. Generalmente el problema es simplemente una oportunidad y eso es lo que hace referencia a esta filmina. Una oportunidad de inclusive mejorar las cosas o una oportunidad simplemente para trabajar en algo. A nivel personal, por ejemplo, yo ahorita estoy como ingeniero de mejora. Entonces, para mí problemas significa trabajo, porque básicamente es la oportunidad de llevar algo a un punto A un punto B. Son problemas que a veces son muy evidentes, son problemas que simplemente son de mejora, en donde hay que mejorar algún indicador, pero al final cualquier problema, en lugar de verlo malo, porque eso es lo que siempre se piensa, un problema es igual a malo, lo primero es que tenemos que tratar de o empezar de verlo como una oportunidad. Una oportunidad porque ahí es donde vamos a poder aplicar ciertos conocimientos como parte de los que vamos a compartir el día de hoy. ¿Qué sucede cuando a nivel profesional o inclusive a nivel de estructura, inclusive en la universidad, tenemos varios problemas? Usted tiene dos opciones. O comienza a entrarle a todo de manera desordenada o simplemente comienzas a priorizar. Eso obviamente con base en los recursos y las necesidades, dependiendo de lo que el scope te diga, el scope de trabajo o el alcance del trabajo. Hay en algún momento había un artículo, hay un libro muy interesante que decía cómo manejar un poquito el estrés del profesional a nivel laboral. La tendencia humana, y voy a hacerlo muy sumarizado, la tendencia humana es básicamente ocuparse de las situaciones y no necesariamente entra de una manera ordenada hacerlo. Si tengo 10, 15 cosas por hacer, por ejemplo, esta semana o la siguiente semana, generalmente la mente humana se tiende a cargar un poco con todos esos pendientes que tiene. Parte de la metodología de lo que explicaba el libro es, usted tiene que descargar la RAM de su mente. Usted tiene que permitirle a su mente no preocuparse, sino ocuparse de alguna forma de las cosas que usted tiene por hacer.
Un ejemplo muy sencillo o un consejo muy sencillo que daba el libro es descargue sus preocupaciones o descargue sus pendientes en algún lado. Entonces, salían ejemplos muy complejos desde que hágase un Kanban, hágase lo que tenga que hacer, hasta simplemente agarre una hoja de papel, descargue y permita que su cerebro descargue sus pendientes en la hoja de papel. Eso te va a permitir liberar espacio y comenzar a priorizar un poco las cosas de acuerdo a, en este caso, dice recursos, metas y requerimientos. Sin embargo, pueden haber otros tipos de formas de priorizar. El punto es, está bien preocuparse hasta cierto punto porque es parte de la planeación que tenés que hacer, pero es más sencillo ocuparse después de haber ordenado la 1, 2 o 20 cosas que tengas por hacer. Sucede de igual manera cuando hay problemas en alguna organización. Generalmente cuando uno está viendo un problema, lo que está viendo son efectos del problema y ocupa tiempo para comenzar a ver cuáles son las raíces del problema. Esto para simplemente no atacar un efecto. Obviamente usted ocupa arrancar de raíz lo que esté sucediendo o esté generando situaciones. Generalmente no es una ni dos, sino que son varios contribuidores que generan una situación de incómoda o una situación de problema. Ahí es donde comenzamos a priorizar. Hay varios criterios de priorización. Ustedes pueden simplemente identificar el que más les parezca o si hay algún estándar a nivel organizacional, pues es muy fácil. El asunto es pongan en una lista de uno de por dónde vamos a comenzar y a dónde vamos a terminar. Esa es una de las formas más fáciles de entrar. Cuando estamos hablando de métodos estructurados para resolución de problemas, yo creo que un factor muy importante. Siempre tenemos que tener en cuenta quiénes ocupamos en el grupo de trabajo. ¿Ok? Vamos a imaginar que tenemos un problema, básicamente, y vamos a entrarle. Y para entrarle ocupo básicamente el problema y después una forma estructurada de cómo entrarle. Hay varias cosas que, me gustaría mencionar lo siguiente. Yo veo el Structured Problem Solving o parte de lo que vamos a ver ahorita como una garantía. Hay veces que cuando entramos a solucionar un problema sin un approach o sin un abordamiento correcto, nosotros empezamos y no sabemos en qué momento vamos a terminar o cuánto deberíamos de durar en resolver un problema. El Structured Problem Solving es una garantía de que usted va a ir avanzando en el proceso y que va a requerir el tiempo que va a requerir, pero que vas a terminar bien. Entonces, es diferente entre estudiante A, estudiante B o empleado 1, empleado 2. La diferencia entre esos dos perfectamente puede ser el approach, el abordamiento del problema. Una persona con estructura desde el principio, sin haber empezado, ya con una estructura tiene garantizado parte del éxito, simplemente porque el mismo estructura te va a llevar por un procedimiento que vas a seguir de manera muy simple. Hay momentos en el que vas a tener que invertir más tiempo, pero hay otros momentos en el que simplemente, aunque tome más tiempo, sabes si tienes garantizado que vas a terminar de la manera correcta. A diferencia de una persona que de repente no tenga la estructura en su cabeza, la estructura en un papel o simplemente no sepa cómo entrar. No hay garantías. No hay garantías de que el resultado final vaya a ser el que estamos esperando, que es la resolución del problema. A diferencia de tener simplemente un as bajo la manga que le permitan, mira, eh, tengo un problema y cómo le entro. Hay muchas formas de entrarle. Bueno, tal vez ahí es donde se puedan recordar sobre esta charla o estos consejos. Structured Problem Solving bajo el método científico, que es lo que vamos a ver hoy, porque simplemente vas a seguir pasos que si lo vas haciendo, te vas a asegurar de que en algún momento vas a terminar en el paso final. A diferencia, es una garantía que como profesional o como estudiante yo siempre va a valer mucho. Cuando hablamos de métodos de estructura o estructuras para resolver problemas, siempre se recomiendan estas 5 personas. Básicamente el dueño del problema es alguien que, si hay 10 personas trabajando en un problema, bueno, siempre alguien tiene que liderar un poco. Alguien tiene que hacerse dueño de la situación para que asegurarse de que van avanzando. ¿Okay? Cuando hay mucha gente responsable, al final no es nadie. Entonces siempre se define básicamente un dueño del problema. Un experto a solución de problemas es esa persona que de repente desde el punto de vista metodológico te pueda guiar. Alguien que ya haya pasado por la misma situación, alguien que de repente entienda desde el punto de vista del Lean cuáles son los pasos mínimos que hay que seguir para asegurar el problema. ¿Okay?
Los afectados es donde generalmente fallamos mucho. A veces comenzamos a trabajar en resolver un problema, vamos a hablar, no sé, de producción, y a los que menos nos tomamos en cuenta son los operarios que están ahí sentados. Y son los que más conocen el proceso, son los que más saben dónde les duele. Y se comete mucho el error de que comenzamos a resolver problemas sin irles a preguntar. Y eso sucede exactamente en cualquier otro lugar. Si es a nivel de servicios, vamos a hablar de un call center. A veces empiezan con proyectos de mejora de eficiencia y no le preguntas al mismo operador del call center qué es lo que pueden mejorar. Tenemos un montón de programadores ahí sentaditos y haciendo su trabajo y queremos mejorar un poco la eficiencia, mejorar los tiempos de entrega, pero nunca le preguntamos a los muchachos que están realmente haciendo el trabajo qué es lo que pueden mejorar. Aquí no es que les vamos solo a preguntar, sino que les vamos a hacer partícipes del problema como una figura. Van a ser parte de la solución, van a ser parte de este equipo de trabajo que van a sacar adelante esto. Vienen los expertos son a nivel de lo que se hace. Generalmente tenemos gente que es un poco más experta en términos del trabajo. Entonces, estas personas son las que desde el punto de vista de cómo se hace el trabajo, técnicamente cómo se hace el trabajo, son expertos que nos van a ayudar desde el punto de vista eh, desde el punto de vista técnico, de lo que se hace realmente en el trabajo. El afectado es el que lo ejecuta y el experto es generalmente el ingeniero de módulo o el de programador senior, alguien que ya conozca el proceso y que tenga un tema de seniority a nivel del proceso. Esa es la otra figura y luego los habilitadores. ¿Qué pasa si todo el equipo va bien, va súper bien, va avanzando, pero resulta que en algún momento ocupábamos plata? Pues simplemente tomar una decisión bajo la cual de ninguna de las personas del equipo estaba dispuesto, tenía el suficiente rango para tomarlo. El habilitador es lo que llamamos también D o Decision Maker. Es esa persona que tal vez tiene un poco más de influencia en términos de organización y que desde el principio va a trabajar en este proyecto. Es un equipo en donde básicamente cuando hay un equipo de fútbol y nos vamos a mejenguear, no todos podemos ser porteros ni todos podemos ir adelante a meter goles, ¿verdad? Todos tienen una función específica. La idea de este cuadrito es entender que todos tienen una función específica también y que esa función específica tiene que ser prácticamente por la gente que tenga el conocimiento de qué es lo que estamos, el conocimiento y que conozca de la operación o de lo que estamos tratando de resolver. ¿Okay? Voy a hacer una pequeña pausa porque sé que tenemos poco tiempo y voy de manera muy ágil, pero tampoco quisiera evitarles hacer alguna pregunta o un comentario, porque si no, de esto se vuelve un monólogo y tampoco la idea, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna consulta o quieren hacer algún comentario, por favor, nada más ahí me interrumpen, por favor. La idea es que inclusive podamos conversar un poquito más. Vamos bien de momento. Con un solo sí, ya puedo seguir. Sí me escucho al menos. Sí, Sí, todo. sí, señor. Todo se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Al final, el resumen de lo que podríamos ver hoy de manera extendida o de manera sumarizada, como lo vamos a ver ahorita, es eso que ustedes están viendo por acá. ¿Okay? Solución de problemas basado en el método científico. No sé si ustedes recuerdan o en el cole cuando uno veía método científico. La diferencia es que en ese momento tal vez uno lo llevaba porque tenía que llevarlo, no porque necesariamente lo iba a aplicar o lo iba a volver a ver en una charla. Bueno, esa es la idea. Vamos a verlo acá y de manera muy sencilla. El enunciado del problema es el paso 1. 2, la creación de hipótesis. 3, planear y ejecutar experimentos. Validar y definir la solución. Y en el paso 5, implementar y estandarizar. Ahí me disculpan el sonido de fondo, pero bueno, estamos desde la casa. Son 5 pasos. Y este material ustedes lo van a tener van a tener por ahí, entonces no necesariamente tienen que aprendérselo de memoria, pero por lo menos sí recordar en el momento que lo vieron. Cuando hablamos del enunciado del problema, anteriormente hablábamos de que, disculpe, no sé si se escucha, pero es que tengo mucho sonido de fondo, entonces creo que ya.
Tip número 1. A la hora de enunciar un problema. Ya dijimos que un problema es la desviación de un estándar o norma. Cuando vamos a plantear un problema, generalmente lo que vamos a hacer, y a partir de ahorita tal vez el tip que les voy a dar es dividir el problema en 5 partes. Y yo lo divido de manera muy sencilla. Parte número 1, un tema de cuándo. Parte número 2, un tema de dónde. Parte número 3, un tema de qué. Parte número 4, un tema de cuál es el impacto. Y parte número 5, un tema de cuál es la consecuencia. Cuando tenemos un problema y la logramos estructurar con esas 5 partes, ya estamos seteados un poquito más hacia el éxito. Generalmente cuando vemos un problema, y más que todos los ticos, les mencionaba al inicio, por naturaleza, los ticos y a nivel latinoamericano tenemos mucho de andarse por las ramas. Y yo creo que ya todos hemos escuchado esto. Eso es muy típico de la cultura latina. Cuando de repente trabajas con gente, digamos, Estados Unidos, la mayoría y a nivel profesional son muy lo que llaman straightforward, son más directos. Ni se diga cuando, por ejemplo, del lado europea o hablando, por decirlo así, con una persona de Irlanda, que son tal vez la experiencia con la que contamos por acá, y a nivel asiático, pues eh, igual tienden mucho a veces a generalizar un poquito, pero de mi experiencia y trabajando con ellos, los latinos somos los que más nos andamos por las ramas. Bueno, una manera de hacer esto más neutro son esos 5 pasos que le acabo de mencionar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Consecuencia, impacto y consecuencia. Vamos a ver un ejemplo ahorita, para hacerlo más fácil, pero tal vez es el tip número 1. Son cinco partes que podemos ir anotando por ahí para asegurarnos de que el problema desde el principio está bien planteado. ¿Qué pasa si el problema está mal planteado y a mitad de camino me doy cuenta? Pues tengo que devolverme, y desde ahí ya estoy generando desperdicio en el proceso porque me estoy devolviendo, estoy haciendo un tema de retrabajo. No sé si ustedes han escuchado o recuerdan la terminología Teamwood. Teamwood básicamente es cómo se califican los desperdicios a nivel de la industria, sea para servicios o producto tangible. Bueno, Teamwood hay un desperdicio que se llama retrabajo, y básicamente eso sería un retrabajo si tengo que devolverme a plantear el problema. Si voy por el 4 y me doy cuenta que el problema estaba mal planteado, entonces obviamente tengo que hacer retrabajo. La idea de no hacer retrabajo es básicamente enunciar un problema de manera correcta. Tip número 2. Cuando hablamos del enunciado de un problema, tenemos que evitar 3 cosas. Evitar generalidades, evitar emitir juicio de valor, y la tercera siempre se me olvida, ahorita se les recuerdo, ahorita se los menciono. Los ticos, juicio de valor, evitar juicio de valor, ser objetivos o por ende evitar la subjetividad. Aquí siempre le pongo un ejemplo, me gusta poner el siguiente ejemplo, y es cuando en una película o en la vida real, cuando ustedes van ante el juez porque hay una situación legal que resolver, el juez le pregunta qué vio, qué escuchó. No le pregunta qué cree usted, sino le pregunta qué vio y qué escuchó, haciendo referencia a hechos. A la hora de enunciar un problema es exactamente lo mismo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que te dicen los datos? No nos interesa en este momento de repente qué pensás vos al respecto. Es un tema de hechos, es un tema de qué es lo que puedo yo empezar a ver para y partir de un parámetro que es comprobable. A partir de ahí, y entendiendo que no puedo ser subjetivo, que no puedo emitir juicios de valor y que debo ser objetivo, entonces ahí es donde podríamos comenzar a partir bien o empezar con el pie derecho, por decirlo así. Les mencionaba que en el paso 1 íbamos a dar un ejemplo. Entonces, traten de imaginarse lo siguiente. Un paciente va ante un médico porque se siente mal. Entonces, generalmente cuando alguien va al médico, o imagínense en esta persona que llega con un dolor abdominal al médico. Probablemente la persona lo que le va a decir al doctor es: me duele la panza.
Eso es un problema, porque a él le duele la panza. Pero es muy distinto decir, me duele la panza, a comenzarlo a estructurar de las 5 formas que yo le he mencionado. ¿Dónde? Bueno, es un dolor a nivel abdominal. ¿Cuándo? Desde hace 2 días. ¿Qué? Con algún tipo de dolor abdominal que también está generando como impacto un tema probablemente, y discúlpame el ejemplo, un tema de diarreilla, por ejemplo. Y 5, una consecuencia que básicamente esta persona está imposibilitada de trabajar desde hace 2, 3 días. Es muy diferente llegando al médico a decirle me duele la panza a llegarle a decir, y ya con la estructura de los 5 pasos que le acabo de dar, desde hace 2 días, o sea, hoy estamos jueves, desde el martes en la tarde a las 7 de la noche empecé con un fuerte dolor abdominal que me ha generado diarrea y me ha imposibilitado mi quehacer diario durante estos 3 días. La descripción con solo seguir esos 5 pasos que le acabo de decir del mismo problema que le mencioné anteriormente con solo decir me duele la panza. ¿Quién es el responsable de plantear correctamente el problema? El paciente no lo es. Es la persona que está o sabe o tiene conocimiento de cómo hacer esta división, cómo aplicar estos 5 pasos que necesita un problema. Entonces, el médico en este caso es el que va a comenzar a hacer las preguntas, va a comenzar a hacer las consultas para comenzar a estructurar ese problema de la manera que ya se los planteé. El médico es el que obviamente el especialista, entonces le está fungiendo como experto y va a sacar la información correcta antes de empezar con el diagnóstico como parte del diagnóstico. Espero que haya quedado claro ese planteamiento del problema. Es muy distinto, me duele la panza, a simplemente decir, desde hace 3 días o martes a las 7 de la noche, estoy con dolor abdominal, ha generado un poco de diarrea y como impacto no he podido trabajar. Estamos planteando utilizando 5 aspectos importantes. Después de que el médico, logra plantear o aterrizar un problema, viene la parte de la hipótesis. La parte de la hipótesis es básicamente, dice, deberá generar hipótesis de qué está causando el problema que usted ve y cómo puede ser resuelto. Hay muchas maneras de hacer esto, como haciendo un análisis de causa, generando un modelo matemático formal o simplemente creando un modelo mental. La hipótesis, básicamente, si ustedes recuerdan, es generar una idea a partir de lo que estamos viendo. Ya pasamos del problema, ya entendimos cómo está el problema. Ahora probablemente el médico, para seguir con el ejemplo que les estaba colocando, va a comenzar a indagar un poquito más, va a comenzar a hacer preguntas cuando aquí se menciona, dice que como haciendo un análisis de causa. Cuando tenemos que arrancar una mata o una maleza del patio, y usted generalmente intuitivamente llega y agarra desde el tallo para lograr sacar la raíz, porque si usted sabe que no saca la raíz, en algún momento se va a volver a crecer. Es la misma idea. Cuando estamos trabajando en Structured Problem Solving, lo que tenemos que hacer es comenzar a ver las causas raíces del problema. Las causas raíces generalmente no están a la vista y generalmente lo que estamos viendo es un efecto del problema. El hecho de que al paciente, como el ejemplo que les ponía, le duele la panza, el problema no es que le duele la panza. El dolor de panza o el dolor de estómago es el efecto de algo que lo está causando. Hay algo que está creando ese dolor de estómago. Entonces, no me puedo dejar guiar por el dolor de estómago porque ese es simplemente el efecto de un problema. Y cuando hacemos Structured Problem Solving, no hacemos o no entramos en temas de arreglar efectos del problema, arreglamos causas raíces. De nuevo, siguiendo con el ejemplo, el médico lo que va a hacer es la entrevista necesaria para entender por qué es que a esa persona le duele la panza. Cuando se hace el análisis de causa raíz, y ahí ustedes tienen un sinnúmero de herramientas, a mí particularmente me es muy común por el tipo de problema siempre utilizar casi que las mismas 3 de siempre.
Si es un tema muy complejo, si es un problema grande en donde básicamente podría tener muchos contribuidores, utilizo el Ichikawa. No sé si ustedes recuerdan ahí las 6M, en donde cada M significa algo. Entonces se hace la división en machine, environment, eh, el método, el measure. Ese es el Ichikawa. Generalmente eso es muy fácil porque te hace preguntarte en lugares donde de repente no veías que el problema anda por ahí, pero te obliga el método a ir a preguntar. Ichikawa, Pareto, Pareto, la ventana del 80-20, en donde si atacas el 20% de los efectos del problema o del problema, vas a resolver por default el otro 80%. Entonces es el Pareto, la ventana 80-20, dependiendo si es un tema muy igual en donde hay que manejar mucho datos, siempre se recomienda ese. Y después el más común, que es los 5 porqués. 5 veces preguntarse por qué. Paciente le duele el estómago. ¿Por qué? Porque comió algo. Por, ¿Y por qué comer algo le genera dolor? Porque estaba malo. ¿Y por qué lo que comió estaba malo? Porque quedó fuera de la refri, porque estaba mal preparado, porque estaba contaminado, por cualquiera de esas, que es lo que tengo que ir a investigar, pero digamos que estaba contaminado. ¿Por qué estaba contaminado? Porque probablemente lo consumió en un lugar en donde este, no tenían las condiciones. No era un restaurante, sino que era probablemente o comida de la calle o simplemente no era la calle, pero estaba contaminado. El hecho es que preguntándome 5 veces por qué yo tengo la habilidad de llegar o de indagar o de investigar un poco más en dónde está la causa raíz. Entonces, esto es importante porque a partir de aquí es donde ya puedo comenzar a estructurar mi plan. Si tengo varias razones o varias causas raíces, tengo que en algún momento comenzarlas a combinar o trabajarlas por separado, no importa, pero no puedo descartar ninguna. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. O al menos eso creo. Por favor, nada más me interrumpen, pero me interrumpen si lo ven necesario. Estoy tratando de sumarizar bastante y decir lo más importante. Entonces, una hipótesis es donde yo comienzo a generar un modelo que me confirme o me descarte mediante un experimento que la causa raíz que yo encontré era la que estaba generando el problema. Si yo tengo una idea de que el problema del dolor de estómago del paciente es de tipo bacteriano, el tratamiento es uno. Si tengo una idea de que el dolor puede ser de tipo viral, es otro. Si tengo la idea de que es tema por falta de deshidratación o por algún tema intestinal específico, condición médica previa, entonces la respuesta es otra. A nivel médico tal vez no tenemos tantos chances de hacer experimentos, pero en la vida real y tal vez para cambiar de ejemplo, este, las hipótesis pueden ser varias, lo que ataca una hipótesis, las hipótesis pueden ser varias y los experimentos para confirmar esa hipótesis pueden ser varias también. La idea es hacerlo y lo más importante es que no importa la cantidad de hipótesis ni importa la cantidad de modelos, lo importante es que lo vayamos haciendo de manera organizada, en una secuencia, en orden o de alguna forma que me permite simplemente identificar el resultado de cada uno de los modelos por aparte para poder definir cuál es la causa raíz o cuál era la causa raíz que al final generaba el problema. Lo importante es, no importa si hay 1 o 20 modelos, lo importante es irlos generando o irlos probando por aparte para poder identificar cuál es el que me estaba generando el problema. Una vez que yo corro los modelos, una vez que corro los 20 modelos que tenía, pues vamos a tener la posibilidad de comprobar la hipótesis de acuerdo a los resultados de los experimentos. Entonces, a partir de que yo logro validar o invalidar las hipótesis, ahí es donde ya ahora sí voy a tener la posibilidad de trabajar o crear un plan con respecto a lo que ya identificamos como causa raíz.
Entonces vean que vamos desde lo más alto, desde lo más general hasta lo más específico, planteando un problema en donde puede ser muy grande, pequeño, pero al final lo vamos a estructurar en 5 simples pasos. Vamos a generar hipótesis en donde vamos a crear experimentos por cada una de las hipótesis, en donde el resultado va a ser que se valida o se invalida. Si se valida de que el modelo, si el modelo me valida que la hipótesis es correcta, entonces por ahí ya tengo yo una causa raíz o tengo un plan por donde seguir. A partir de ahí comenzamos a planear y ejecutar básicamente los experimentos. Ahorita les hice combinado el paso 2 y el paso 3. Una vez que se valide y se defina la solución, que es básicamente, voy a leer el paso 3. Ahora planee cómo validar la hipótesis del paso anterior en la causa del problema. Ejecuta un experimento para probarlo. Eso ya lo mencionamos. A nivel de paso 4 dice, luego de que debe recolectar los datos para validar la hipótesis, encontrar la causa y definir la solución. Se repite el ciclo si no se encuentran las causas. Entonces, básicamente a la hora de validar o definir, a la hora de validar o invalidar las hipótesis, ya tenemos claro por dónde anda la causa raíz, entonces definimos una solución. Generalmente la solución no es únicamente una, generalmente pueden haber varias soluciones. Ahí lo que se recomienda básicamente es utilizar una matriz o una matriz de peso, en donde podamos calificar las diferentes soluciones mediante una matriz que nos diga o que tenga criterios de peso que el mismo equipo pueda ir proponiendo. ¿Qué me interesa más? Que la solución sea barata, que sea rápida, que sea realmente la respuesta al problema, que sea fácil de utilizar. Todo eso básicamente se puede meter en una matriz, en donde al final con una matriz de pesos o criterios se puede identificar una solución o varias que se pueden combinar. ¿Cuál es mi punto acá? No importa que hayan varias soluciones a un mismo problema. Lo importante es tal vez buscar la mejor manera de combinarlas para que el efecto o el resultado sea el correcto. Ojo que aquí, hasta el momento, lo que hemos hecho es simplemente validar a una escala más pequeña cuál pueden ser las posibles soluciones. Hasta el momento no se hemos implementado porque es el paso número 5. Cuando ustedes o yo vamos a construir algo, digamos una casa, ustedes, la forma de construir una casa no es llegar el mismo día ahí al terreno y decirle, hágame aquí una pared, quiero una casa de 2 pisos, lo quiero de esta manera. Eso no se hace así. Generalmente hay un tema de obra, hay un tema de planeación antes, usted se sienta con el arquitecto, con el ingeniero civil, con la persona que vaya a crear el diseño, y es en el papel en donde comenzamos a plasmar ideas. ¿Por qué? Porque sale más barato simplemente hacer un modelo en papel, planeación, que ir a hacer todo ese desmadre, por decirlo de alguna manera, de una vez el mismo día que ya tenemos ahí la cuadrilla esperando para construir. Sale más barato planear y planear correctamente y hacer un modelo pequeño, si fuera el caso, antes de ir a realmente invertir en una solución. Este modelo busca exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer es tanteo de acuerdo a hipótesis y de acuerdo a las posibles soluciones que tenga antes de ir a implementar. El criterio de éxito o la garantía de éxito va a estar en qué tan bien validadas estuvieran las hipótesis, en qué tan bien se hizo el proceso de causa raíz. Porque si es un modelo pequeño, al final lo que me está generando es información para ir a hacer a gran escala. Entonces, ese es el mismo ejemplo de la casa. Entonces, vamos a ir a hacer los planos primero. El que hace los planos valida con el cliente, sí, sí me gusta, no, no me gusta, cambiemos esto, ajustemos esto. Después de tenerlo ya en el papel, ya tenemos una buena garantía de que la casa va a tener un aspecto no idéntico, pero muy similar a lo que el cliente se imaginó. Es muy diferente a simplemente tener la plata y decirle al jefe del mano de obra, jefe de la cuadrilla, quiero una casa de 2 pisos. Una casa de 2 pisos, él se la imagina de una forma y yo me la imagino de otra. Por eso es que los modelos y las hipótesis se hacen las hipótesis, los modelos a partir de las hipótesis se hacen a una pequeña escala.
¿ok? Se hacen pruebas, se hacen pilotos. Aquí es donde entra el tema de diseño de experimentos también. Entonces, ahí es donde sale más barato. Y aunque no saliera barato crear un modelo, estás en una etapa tan previa que ya se sabe y a nivel de organización que tenés todo el permiso de fallar, por decirlo así. Cuando estás creando un modelo, ya sabemos que queremos validar si es cierto o no es cierto. Queremos confirmar si por ahí anda el problema o no anda el problema. Entonces, hacer un modelo, cueste poco, cueste mucho, básicamente nos va a permitir a pequeña escala y en un momento seguro de fallar, de que estamos llevando o que estamos buscando o que vamos bien encaminados. Siempre es bueno, obviamente, hacer la matriz de riesgos, eso es otro tema, pero es más fácil revertir o darse el permiso de fallar a la hora de crear un modelo que ya cuando estás implementando. Cuando estás implementando ya tienes una solución bien identificada, cuando ya vas a ir a implementar algo con el resto del equipo o con el resto de la organización, si vamos a implementar algo que está malo, obviamente va a salir más caro. Ya es donde el grupo o vos como profesional no te vas a dar bien. Por eso es que cuando lo hacemos en pequeñito, los modelos. Es más barato y más efectivo. Y podemos hacer muchos más modelos y crear ahí y fallar en una zona de seguro de fallo. Básicamente, una vez, y este es ya el paso 5 para ir sumarizando acá, dice que es implementarse y estandarizarse para asegurarse que el problema no vuelva a ocurrir. Uno de los problemas también a nivel mucho latino es que se hace una implementación que se creía era la correcta y tal vez sí era la correcta, pero la implementé y me perdí, me voy por allá. Hay algo que llamamos punto de control. El punto de control es algo que básicamente es un medidor en donde voy a volver cada cierto tiempo, cada 2, 3, 4 meses, o el que ustedes definan, el que se definan en la organización, para estar revisitando de que no se cayó la solución que en algún momento planteamos. Y de nuevo, esto es muy común a nivel latino. Llegamos, arreglamos y nos perdemos y nos volvemos a recordar del problema cuando otra vez comenzó a fallar. En lugar de estar controlando metódicamente y en un schedule, en un horario específico, cómo van mis soluciones. Cuando yo hago el enunciado del problema, estoy utilizando datos que me van a decir cuál es el problema. Bueno, a partir de ahí también hay un criterio de evaluación o hay un criterio de control en donde yo digo, bueno, los datos que yo tenía cuando tenía problemas son X y ahora tengo estos. Entonces, generalmente hay un indicador que me va a decir si si el problema se resolvió o no se resolvió o en algún momento volvió. Este es el esqueleto de todo lo que teníamos que ver hoy. Cuando ustedes reciban la presentación, van a ver que hay mucho detalle y ejemplos de lo que ya habíamos visto. ¿Ok? Por ejemplo, acá, estos son ejemplos de por qué cómo plantear incorrectamente un problema. Si nosotros revisamos este paso 1 a nivel de problemas con los 5 tips que les acabo de ver, pues ahí tienen ejemplos para que vean qué es lo que va a faltar. Los errores a evitar, es importante que le peguen una leidita después, pero básicamente el resto de la presentación lo que se basa es en ejemplos de cómo aplicar lo que más o menos hablamos. Generalmente la presentación vamos por todas las filminas, hoy por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero creo que lo importante es lo que ya les mencioné, cómo sumarizar y entender el cronograma o los pasos de manera general para asegurarnos de que está correctamente aplicado. A nivel de implementación, que fue lo último que dijimos, la implementación que se va a dar es obviamente la que yo identifiqué en el paso 4. A nivel de implementación ya hay varias situaciones, ¿verdad? Generalmente ya ahí se ocupa un tema de un poquito más de administración de proyectos y todo el tema, pero no es nada del otro mundo que no se pueda resolver siempre y cuando ya tengas la solución adecuada e identificada. Ese es el punto. Cómo llegar y cómo propones vos. Cómo vos le propones a la jefatura, cómo propones a la organización una solución para mejorar o para solucionar un problema. ¿Cómo te aseguras vos de que realmente estás llevando algo que va a ayudar a la organización? Desde el principio habíamos mencionado de que estructurando la solución de los problemas
es una buena garantía de que a vos, a tu equipo y a la organización le vaya bien. ¿Por qué? Porque es un método científico, pasos que te va a permitir seguir avanzando de manera ordenada hasta conseguir la solución o la mejora que andamos buscando. Entonces, veámoslo como un as bajo la manga. No es la única metodología que existe, pero sí les puedo asegurar de que la mayoría de metodologías que hay en el mercado siguen un baseline muy parecido, en donde se permita, mediante modelos o hipótesis, fallar un poquito para validar qué es cierto y qué no es cierto, para posteriormente ya implementar algo que tenga una muy buena garantía de que va por el camino correcto. Entonces, de mi parte, esto era lo que quería compartir con ustedes, como les digo, de manera muy ágil, a diferencia de los cursos que normalmente, las charlas que normalmente se dan, pero en dado caso que alguien necesite un poquito más de información, con muchísimo gusto vamos a estarles pasando el contacto para que podamos conversar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario sin ningún problema? Bueno, a mí en lo personal me pareció sumamente interesante y sumamente útil para muchísimas cosas y sería eso, agradecerle por la exposición. La presentación va en el canal de Slack, ¿verdad? Correcto. Bueno, yo las paso y ahí Dagoberto se encargará de colocarla. Supongo que vaya. Sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Algún otro? Bueno, yo creo que los cursos y las charlas de los últimos días han estado muy, nos han retroalimentado de algunas cosas, tal vez como repasando algunos conocimientos y aprendiendo algunos nuevos, ¿verdad? Incluso en el tema del Python, tal vez muchos no conocíamos la metodología y el proceso y cómo cargar un archivo en Excel, en Python y sacar algún gráfico de ahí, todo eso. Ha sido muy enriquecedor, los cursos y el proceso que hemos realizado durante estas semanas y además también el conocer personas con diferentes talentos, ¿verdad? Porque unos saben finanzas, otros saben programación, otros saben algunos otros temas, y cada talento pues se trató de, de, de trabajar unidos en el proyecto, ¿verdad? En el caso pues mío, pues el compañero que me tocó, pues bueno, ahí hemos trabajado cada uno en su talento y en su área y hemos logrado avanzar bastante con el tema que hemos querido analizar y bueno, ahí se ha logrado por dicha. Pero no, muchas gracias por las charlas, por todo lo que nos han brindado, el conocimiento también y ahí estamos a la orden. Muchas gracias, don Eduardo. Apreciamos mucho el comentario. Se escuchó solo cosas positivas. Entonces, muchas gracias. Si no Y a vos, hay, Johnny, sí, que hoy más estás bien en hay, vacaciones, de verdad que muchas gracias por sacar este tiempo. De que sí, se sí, nota la pasión. aquí estamos desde algún lugar que no es lo común para dar una charla de este tipo, pero no importa, es parte de lo que hay que afrontar ahorita también, entonces no hay ningún problema. Más bien les devuelvo entonces ya ahora sí de Dagoberto, Fred, para que puedan hacer el cierre como ustedes precisen. De mi parte, muchísimas gracias y muchos éxitos y ahí les pasamos el contacto, cualquier consulta con muchísimo gusto. Bueno, entonces al parecer Johnny está en una playa paradisíaca allá en Hawái. Bueno, felicitaciones. Eh, bueno, entonces a los muchachos agradecerles mucho por venir a estas capacitaciones. Estaríamos cerrando entonces el sábado a la medianoche. Ya mañana les pasamos el formulario para que ustedes puedan ingresar la propuesta. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a eso.
Consulta, entonces el sábado a título de la medianoche, entonces hay tiempo de entregar el data. Sí, correctísimo. Inicialmente era mañana, pero les dimos un día